Continúo conversando con Miguel Guerrero. Miguel, en la eventualidad de que situaciones económicas, producto de déficits acumulados y la situación económica en ese aspecto de República Dominicana, que es delicada, por eso se busca una reforma fiscal para amortiguar eso, y que se produzcan situaciones, una eventualidad de que tengamos una situación social no agradable en el país por ese o por cualquier otra razón. Mirando para atrás en el tiempo, habían, como dice un amigo mío, amortiguadores sociales con nombres y figuras como la iglesia, pero ahora la iglesia y las iglesias tienen otras situaciones. Sí, no hay, ¿Tenemos amortiguadores en no, este no, momento? no lo creo. No Ese es el hay, no hay problema, no. amortiguadores. Porque los que pudieran hacer esa función Ajá. son actores políticos. Oh. Y solamente tienen influencia en un sector de la población, ¿entiendes? La voz de los expresidentes de la República aquí son voces muy parcializadas, cada uno en su cosa. No quiero decir que no tengan autoridad de la voz, Desde pero luego. que no son esos amortiguadores que tú tienes. Tú hablabas, por ejemplo, de cuando este es un país de mayoría católica, pero no estoy muy seguro que lo sea todavía, porque las religiones protestantes han crecido enormemente en la República Dominicana, pero la iglesia todavía jugaba y juega todavía un papel preponderante, pero aquí no hay un obispo como era un hombre con la autoridad de López Rodríguez cuando era cardenal de Santo Domingo. Y cuando ese hombre hablaba, estuviera de acuerdo, se sentía esa voz. Y En podía el ser... área tuya de la prensa también teníamos figuras. Bueno, y la prensa ha jugado, ya no juega el papel que jugaba antes. Entonces, porque gran parte de ese papel ha sido reemplazada por las redes. Y por eso hay mucho desequilibrio, y por eso hay mucha desinformación, y por eso ya no hay como ya no hay orientación como había antes en el pasado. Y la prensa cada día juega un papel más reducido, porque tú nada más tienes que ver, antes el Listín Diario y el Caribe y el Hoy eran periódicos que salían con 48, 60 páginas, ¿no? Y había días como el Día de las Madres que salían con 120 de páginas. Hoy en día son periódicos de 8 y 10 páginas, prácticamente sin anuncios, ¿no? Porque se están manteniendo por los anuncios en sus versiones digitales, más que en sus ediciones físicas. Y naturalmente eso le ha quitado mucho poder a la lectura de los medios, de los periódicos. Independientemente de... Puede haber todavía, no quiero decir que no haya aquí todavía gente que pueda realmente señalar un camino en un momento determinado, pero no hay tanto de eso, porque la política ha segmentado mucho la opinión pública nacional, está muy dividida, este país está muy dividido, evidentemente, y eso no es bueno para situaciones de crisis que se pueden producir y que es evidente. Pero yo insisto en que este gobierno no sabe lo que es una oposición, no la sabe. Y esa oposición va a venir. Y va a venir y se va a dejar sentir porque la mayoría absoluta en el Congreso va a contribuir a que la oposición sea mucho más grave. Yo le decía a amigos míos del PRM, tengo amigos en el PRM, tú puedes, parece mentira, pero tengo amigos. Amigos viejos que vienen no del PRM ni del PRD, sino que vienen de amistades que nada tienen que ver con una militancia política, ¿entiendes? Yeah. Y que son personas que yo aprecio mucho. Algunas de ellas yo le he bautizado y le he padrinado a sus hijas. Me voy a reservar el nombre porque es muy amigo mío, ¿no? Y no tengo derecho a mencionar el nombre. El gobierno no sabe lo que es eso. Yo le he dicho a mucha gente, pero al gobierno podía irle bien mejor con 22 senadores que con 29. Porque la aprobación de una medida de 29 senadores, con 3 que posiblemente abandonen la sala para no quedar en una minoría absoluta, le van a quitar no legalidad a la decisión, porque tienen pleno derecho a hacerlo, pero sí le va a quitar algo más importante que es la legalidad para momentos de crisis, que es la legitimidad. El presidente ha dicho que no va a abusar de esa fortaleza. Bueno, el presidente ha dicho eso, pero eso es inevitable. El presidente ha dicho que hay que confiar en su palabra, que no se va a reelegir, pero usted dijo eso muchas veces y se reeligió.
Es decir, yo no estoy diciendo que su palabra no es confiable, yo no estoy diciendo eso, es que usted dijo que no se iba a reelegir y se reeligió. Él pudo haber, y él incluso en un momento dado cometió un error que me pareció a mí producto de una mala asesoría, o que no hubo asesoría, que no se preparó para ese momento, porque era evidente que esa pregunta se le iban a formular. Es decir, cuando le preguntaron eso, él dijo, no, yo no dije eso. Y hay miles de testimonios en las redes fílmicas donde aparece él diciéndole que él no se iba a reelegir. Porque incluso en un momento dado él llegó a decir que él abjuraba de la reelección porque él consideraba que la reelección era la causa de todos los males de la República. Y se reeligió. Entonces, si usted dice que no se iba a reelegir y se reeligió, porque él pudo haber dicho, he cambiado de opinión, primero no estoy diciendo, confieso que me equivoqué, no sabía, mi partido me obligó prácticamente a hacerlo, yo me debo a mi partido, me debo a mi país, yo creo, me he convencido de que no estoy violando ninguna ley porque la Constitución me lo permite. ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué lo niegas? Confiesa que te equivocaste en un momento dado y ahí acaba todo. Ahí se hubiera acabado todo. Pero él insistió en que no, él dijo así, no, yo no dije eso. Bueno, pero usted lo dijo no una vez, lo dijo 1000 veces. Incluso le dijo a una persona en campaña, una persona que no tenía connotación política, de esas cosas que hacen los políticos con personas comunes, que dijo, guarda este video para cuando yo esté en la presidencia, tú me lo lleves para que tú veas que yo no me voy a decir. Entonces, él se ha desmentido muchas veces. Entonces yo no quiero decir que yo desconfío de la palabra del presidente, pero yo digo, cuando él me dice, y yo tengo derecho a pensarlo, porque yo soy un ciudadano que cumplo con todos mis deberes como ciudadano. Usted me dijo que no se iba a reelegir, se reeligió, usted dice que no se va a volver a reelegir. Yo necesito algo más que eso para creerle. Miguel, mencionas a menudo, como es normal que todos mencionemos al primer mandatario de la nación, ahora lo acabas de hacerlo. ¿Qué te agrada y qué no te agrada de Luis Abinader? Bueno, déjame decirte, a mí me gusta su presencia familiar en el gobierno. Yo creo que eso es importante. Y a pesar de que a mucha gente le molesta la frecuencia con que en las redes aparece su esposa, doña Raquel, yo creo que ella le da un toque familiar a la presidencia. Y faltaba eso. Y él no involucra a su familia en el gobierno. Tú, por ejemplo, tú no ves a nadie a sus hijas. Tú no ves a sus hijas en asuntos políticos. Hay creo que una que ya se graduó, que es una profesional. La gente no la ve en la calle, no andan con un aparataje en la calle, con guardias, guardan una posición, un bajo perfil. Y eso es bueno. Y el presidente es un hombre afable, es un hombre educado. El presidente es un hombre educado. Yo fui amigo de él, yo no sé si todavía lo sigo siendo. Yo espero que sí, porque yo le tengo el mismo afecto. El hecho de que yo discrepe de su política no significa que eso lo voy a llevar al plano personal. A veces eso parece difícil de creer porque yo a veces he hecho unas críticas que a mucha gente le parecen ácidas. Pero no son ácidas, yo cumplo con mi deber porque yo tengo una obligación por el oficio que yo tengo. Y por ¿En el pasado lo has hecho con otros presidentes? Bueno, cuando me dicen a mí que porque yo no criticaba al PLD, yo digo, bueno, pero yo tengo uno de los libros más vendidos míos, es El Rugido del León, que es una crítica a los 12 años de Leonel Fernández. Y tengo otro que se llama La herencia trágica del populismo, que es una crítica a esos 20 años, a los 20 años del PLD y a los años de Balaguer y a los años de Hipólito Mejía, porque todos los gobiernos aquí han sido populistas. Entonces, no de eso que se trata. Y yo fui un crítico de Balaguer y yo fui una persona que admiré mucho a Balaguer y tuve una relación casi afectiva con él. Balaguer me condecoró a mí la noche, 2 horas antes, no, varias horas antes de irse en el 78, el 15 de agosto. Yo recibí una llamada del jefe de protocolo que yo me estaba preparando para ir al Caribe, porque yo era entonces jefe de redacción. Y me tocaba esa semana cerrar el periódico. Y yo recibí de Choli Carías, que era el
el jefe de protocolo de Palacio, me dijo, te felicito, éramos muy amigos, me llamó a las 2 de la tarde. Y yo dije, llámame el 29 de septiembre, era 15 de agosto, que es mi cumpleaños, y le cerré el teléfono. Porque bromeábamos mucho en Palacio, y yo pensé que era otra broma. Déjame leerte, te felicito. Yo dije, me volvió a llamar, me dice, no, déjame leerte un decreto, donde me otorgaban la orden de Duarte Sánchez Mella. Entonces yo le dije, no fuña, pan, y le volví a cerrar. Entonces me llamó, mira, te estoy hablando en serio. Entonces yo me di cuenta de que era en serio. Entonces yo le dije, mira, dile al presidente que si él quiere que yo acepte eso, yo lo acepto con mucho gusto, si él me otorga y me entrega la condecoración esta noche en Palacio. Y me dijo, yo te llamo. Y como fui para el periódico, como a las 5:30 de la tarde, me llamó un asistente de Balaguer diciendo que el presidente me iba a recibir esa noche. Y yo fui. Y el presidente ordenó, le dijo a Bello que buscaran una medalla. La medalla no había en Palacio, no apareció. Y entonces yo le dije al presidente, mire, presidente, yo lo que quiero es una foto, usted condecorando. Yo tengo aquí una moneda. Entonces había una moneda grande de 50 centavos. Oh, sí, la recuerdo. La recuerdo. Le dije, póngame. Y él, muerto de risa, me le puso ahí y me tomaron una fotografía y yo lo tengo. Eso es anecdótico, Miguel. Sí, pero como 2 semanas después de haber él ido del gobierno, me salió la condecoración en la Cancillería. Y el entonces canciller Milo Jiménez me llamó, mira, aquí está tu... yo no guardé el decreto porque nunca me preocupé por el decreto, sino... Y entonces me dijo el canciller, pero tiene que comprar la medalla. Y la medalla me costó 300 pesos. La medalla y el pinch y todo eso, cosas que yo nunca me he puesto. Porque yo no creo en las cosas ornamentales. Bien, o sea que tus críticas a los gobernantes de turno son, se puede decir, de la institucionalidad profesional de tu ejercicio. Claro, yo en la estoy carrera. ejerciendo, eso es mi obligación personal. Yo me he impuesto esa obligación. Yo tengo la obligación de denunciar lo que yo entiendo que está mal. Muy bien, esa es la parte, se puede decir, favorable hacia el mandatario, lo que mencionaste al inicio. Yo no ¿Habrá reclamo, alguna parte que yo no reclamo que lo que yo digo sea cierto. Yo lo que reclamo es mi derecho a decir lo que yo digo. Muy bien. Porque yo sé cómo decirlo. Y en el aspecto que podría catalogarse de no positivo hacia él, si él lo mira desde el punto de vista personal, algo que quisieras que no fuera así y que te motive a criticar al presidente, ¿hay? No, es que yo no he criticado al presidente desde el punto de vista personal, aunque yo lo mencione. Porque la crítica no llega a ese punto. Yo creo que si el día que yo llegara a criticar tenga un tinte personal y no un tinte político, yo diría, me sentiría muy mal y llegaría a la conclusión de que yo he perdido el norte como periodista. Correcto. Mira, no ha habido un político dominicano que yo no criticara tanto como el doctor José Francisco Peña Gómez. Especialmente con aquello del síndico histórico y todo ese tipo de cosas que me parecían cosas muy grandilocuentes, ¿entiendes? De eso. Y ocurrió un hecho, que aquí vino un cantante muy famoso cubano, Pablo Milanés. Era una época en que los dominicanos eran más fidelistas que dominicanos. Y que lo que hacían los cubanos era palabra de... Había partidos deportivos aquí. que aplaudían cuando los cubanos le ganaban a la República Dominicana. Claro. Yo viví eso. Yo también. Esa fue mi primera experiencia como que tú pensabas, ¿cuántos cubanos hay aquí? Sí, claro. Que aplaudían y todo eso. Entonces hubo una discusión, no recuerdo exactamente cuál fue el motivo de la discusión, entre Peña Gómez y Pablo Milanés. Hubo un intercambio y la gente, los periodistas y los periódicos apoyaron a Milanés y eso afectó mucho emocionalmente a Peña Gómez, porque Peña Gómez era un hombre muy mimado de la prensa nacional. Y entonces la gente que lo mimaba, de pronto, él se sintió como un asunto. Eso lo afectó mucho emocionalmente. Y entonces, él llegó a decir que esos que lo criticaban eran unos disparatosos. Palabra que él usó. Entonces lo comenzaron a acabar toda esa gente. Entonces yo escribí un par de artículos en mi columna diaria del Caribe, que incluso algunos de esos yo los he reproducido.
donde yo decía que el mismo derecho que tienen los periodistas de criticar las acciones políticas, tienen los políticos de criticar lo que dice la prensa. Porque nosotros los periodistas no estamos exentos de crítica, de ser criticados. Porque entonces no viviríamos en una sociedad democrática, viviríamos en una sociedad de una dictadura mediática. ¿Entiendes? Y a Peña Gómez fue escribir 2 artículos. En un momento que todo el mundo lo atacaba. Y entonces él me llamó personalmente. Y nos hicimos muy amigos. Terminamos muy amigos. E incluso él quería que yo le hiciera un libro, una biografía, porque él decía que siempre me leía y que le gustaba la forma en que yo escribía. Y tuvimos una serie de conversaciones en una casa que él vivía, creo que en el Ensanche Quisqueya, en una esquina, vivía con su esposa, la que es hoy embajadora, ¿no? Ya. La hija de Doña Manuel, Peggy Cabral. Sí, la hija de Manuel del Cabral, uno de los grandes poetas dominicanos de todos los tiempos. Y entonces yo grabé, tuvimos 6 desayunos, una semana entera. Y yo grabé como 8 cintas enteras. Yo tengo esas cintas todas, no sé si algunas se han perdido o no se han perdido. Entonces, para que tú veas el nivel de amistad que nosotros tuvimos, que yo había fundado, junto a otro corresponsal, el Club de Corresponsales Extranjeros, y nosotros hacíamos mensualmente una actividad que invitábamos a una gran personalidad dominicana, ahí iba toda la prensa nacional. Y eso era pagado. Nosotros pagábamos el almuerzo, me ayudaba mucho el Hotel Santo Domingo, nos ayudaba mucho el hotel porque nos pagaba y no nos cobraba el almuerzo del invitado y 4 invitados, 4 acompañantes del invitado. Después todos nosotros teníamos que pagar nuestro propio almuerzo. Y evidentemente ellos entregaban 5 almuerzos, pero vendían 20. Y además claro, eso le daba, era bueno para el hotel porque se mencionaba el hotel y todo eso. Un día fue Peña Gómez, en ese momento, en esos tiempos nosotros invitamos a Peña Gómez porque la situación era muy cosa. Y entonces estábamos sentados ahí, en un momento dado se tocó el tema, alguien tocó el tema de lo disparatoso, donde parecía que el tema había desaparecido, por lo menos por mucho tiempo. Y Peña Gómez alzó la voz y dijo, mire, y se paró. Y él tenía una mano muy grande y hizo así, ¡pam! Y me dio, que yo estaba sentado al lado de él, me dio en la pierna, con su mano derecha en mi pierna, y que le dice, este que está aquí, Miguel Guerrero, ha sido uno de mis críticos más terribles que yo he tenido. Pero yo no le puedo decir disparatoso porque nunca me ha tocado en el plano personal. ¿Entiendes? Y él y yo terminamos siendo amigos. La última vez que yo lo vi, y cada vez que yo menciono esto, hasta se me hace un nudo en la garganta. Porque cuando tú eres un crítico de mucha gente y conoces un aspecto de esa persona que te era desconocido antes de hacerte amigo de él, tú tienes incluso hasta un sentimiento de culpa cuando te refieres a él. Y la última vez que yo lo vi fue, yo me pelaba en una barbería, me recortaba el pelo, o me recortaban el pelo, en una barbería que se llama Otazu, que queda en la Ortega y Gasset. Y entonces un día, yo no sé si tú has ido ahí, yo no sé si eso ha cambiado, porque ya yo no voy a ese sitio. Habían unas reservados, ¿no? Y de ambos lados, en el lado sur y en el lado norte. Y entonces había un pasillo, que era un pasillo bastante estrecho, donde 2 personas no cabían de frente, tenían uno que pasar. Y él salía de uno de esos reservados y yo estaba entrando a uno y coincidimos en ese pasillo. Y comenzamos a hablar y yo le dije, él estaba muy desmejorado, sumamente desmejorado, se veía. Y era increíble. Y él venía y le acompañaba a Fello Suberví. Y él me saludó y me dijo, oh, Guerrero, siempre me llamaba, qué gusto verte. Oh, doctor, ¿cómo está usted? Que si comenzamos a hablar en el pasillo. Este estrecho, prácticamente chocábamos uno del otro hablando. Y yo le dije, usted luce muy bien, me alegra. Me dice, no, Guerrero, yo estoy muy mal. Yo estoy llegando, sé que llegó mi turno y estoy haciendo un esfuerzo para quedar bien con todos aquellos a que yo adversé y que me adversaron. Solo no he podido hacerlo con uno. ¿Con quién? Vincho Castillo. Y no lo hizo. Bueno, yo no lo volví a ver a Peña Gómez. Y no le pregunté eso, ni le voy a preguntar eso a Vincho Castillo. Pero yo escribí un artículo titulado, mucho tiempo después, La virtud del perdón. Es porque él me dijo, menos con Vincho Castillo, pero yo lo perdono. Y perdono a todos aquellos que se han negado
en la etapa final de mi vida, más o menos eso fue lo que me dijo. O ¿no? sea, No, similar no, al spot que él hizo en su momento de Yo los perdono. Sí, exactamente. Muy Pero él me lo dijo a mí también. Aquellos que no han aceptado mi disculpa porque yo los perdono y estaba buscando. Entonces, incluso cuando yo escribí ese artículo, La virtud del perdón, Peñaguaba, el hijo, el que es muy partidario de, no del PRM, sino el que está con Leonel Fernández, me escribió una carta y escribió un tuit diciendo que había sido una de las cosas que más lo había enternecido. Qué interesante que compartas esa vivencia profesional y personal, Miguel, en este momento. Mira, yo quisiera, nos quedan unos minutos, que en opiniones rápidas, respuestas rápidas, me digas la preponderancia dentro de su partido y también a nivel político general de Leonel Fernández y Danilo Medina con miras al 2028. Bueno, el PLD está esforzándose por hacer un proceso de cambio. Y ese cambio tiene que ser un cambio generacional sobre todo. El PLD no creo que tenga posibilidades en el corto plazo. Yo no veo posibilidades al PLD en el 28. Porque el PLD necesitará por lo menos estos 4 años para recomponerse. Crear un nuevo liderazgo, nueva figura, porque yo creo que el liderazgo interno, a lo interno del licenciado Danilo Medina, tendrá que ser todavía muy importante, porque él tiene un gran peso en esa organización. Pero él ha dicho, y me parece que es correcto lo que ha dicho, que él entiende que él tiene que echarse a un lado en algún momento. Y quedar como una figura importante dentro de su organización, una especie de mentor de la organización. Y tiene que hacer un esfuerzo por impulsar la nueva generación. Hay jóvenes muy valiosos en ese partido. Ahí está Juan Ariel Jiménez, un gran economista dominicano, profesor de Harvard. Está también Johnny Pujol, que está pujando por la Secretaría General. Y aparentemente no van a encontrar muchos obstáculos porque tanto el presidente Medina como el secretario general Charles Mariotti han dicho que no quieren permanecer en el cargo. ¿Piensas que será así? Bueno, yo no sé, porque yo no soy un émulo de Merlín el Mago. Y lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo, yo creo que es un partido de un solo líder y todo lo que hay ahí lo decidirá el líder y no la dirigencia del partido. Vamos a agregar, que no lo mencioné, pero vamos a agregar entonces la preponderancia dentro del PRM del presidente Abinader. Ya en estos minutos. Yo creo que el presidente Abinader es el líder del partido. Y ese liderazgo se lo ha ganado, sin lugar a dudas. Y no todo su gobierno es malo. Yo creo que hay algunas cosas que son realmente buenas en el gobierno. El tema de la zona franca, el tema del turismo, que a mucha gente no lo aprecia porque no le toca personalmente. Y a los dominicanos comunes y corrientes le afecta más lo que pasa en salud pública, lo que pasa en el sistema educativo, que hay miles de dominicanos fuera de las aulas. En la época de Trujillo, el padre que no enviaba a sus hijos a la escuela hasta el 6º grado caía preso. Y sin embargo ahora las madres están implorando para que le dejen inscribir a sus hijos porque no hay cupo en las escuelas. Entonces ese tipo de cosas, los precios de los alimentos, la inflación, esas cosas van a tener mucho peso en el ánimo público y pueden decidir los procesos electorales. Y la inflación y el costo de la vida y la inseguridad ciudadana van a tener un peso mayor en el ánimo y en la posición y en el criterio de la gente con vista a las elecciones del 28 de lo que lo tuvieron en el 2024 y en el 2020, porque en esas dos elecciones el tema de la prolongación del ejercicio del poder del PLD afició a muchos sectores de la sociedad dominicana. Miguel, admirable la coherencia con la que expones tus temas. Bueno, gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Espero que la gente... Yo vengo mucho a tu programa porque es la única oportunidad de que la gente me vea. Y el televidente no cambia a la hora con Gregory cuando estás acá. Gracias por eso también. Señores, Miguel Guerrero, periodista dominicano. Siempre agradable compartir con él. Hasta la próxima.